qué tópico se va a abordar en determinado apartado. Entonces, cuando declaremos los antecedentes o los estudios previos, la nomenclatura, la terminología en lo cuantitativo o lo cual y cuanti es perfectamente adecuado hablar de antecedentes. Pero en los estudios de enfoque cualitativos debemos hablar de estudios previos y debemos hablar de estado de la cuestión o estado del arte con respecto a lo que es lo teórico, ¿ya? Es decir, que como hemos visto, la estructura es la misma, la simbología, el significado en el fondo es el mismo, pero cambia el método y cambia la terminología de modo que sea adecuada a lo que se declara en el diseño metodológico. Entonces, en este contexto que estamos ejemplificando, que es lo cuantitativo o lo cual y cuanti, se habla de antecedentes y entonces es muy adecuado siempre en todo tópico, pues desarrollar un párrafo explicativo al lector. Entonces debemos hablar de nuestros antecedentes. ¿Cómo hacemos referencia a ello? Pues buscando una definición de autores en metodología. Podemos referir nuestro libro que le hemos colocado, podemos referir el libro de Rojas que también se lo hemos enviado, podemos referir el libro de Hernández Fernández y Sampieri, que se ha convertido en un bestseller del año 2018, que es uno de los más actualizados. En fin, podemos hacer referencia a lo que son los antecedentes como investigaciones que se han hecho con anterioridad con las mismas temáticas o el mismo método del nuestro, porque la relación debe ser directa con el nuestro, ¿no? No es posible que nosotros vamos a hablar de estrategias en las TAC para la comprensión lectora y coloquemos un antecedente sobre, qué sé yo, sobre las estructuras viales y su técnica para su construcción, porque no tiene nada que ver. No podemos colocar peras con manzanas, sino que tenemos que hacer nuestra comparación y nuestra contextualización con nuestras mismas variables de estudio, ¿de acuerdo? Y la relación debe ser directa, es decir, los mismos temas, las mismas variables o categorías y, si es posible, el mismo método. ¿Por qué? Porque son antecedentes que tienen vinculación directa con nuestro tema y nos aportan. Porque cuando presentemos los antecedentes, toda vez que los presentamos con una definición, con un párrafo previo, debemos también declarar el criterio por el cual nos hemos seguido para seleccionar esos antecedentes. Me explico, los criterios pueden ser cronológicos, es decir, colocar desde el más anterior, después vendría, o sea, de manera de orden cronológica decreciente, primero debería ser el 2015, luego 2016 y luego 2018. Pero también podemos colocarlo según el criterio desde lo macro, lo micro y lo micro, es decir, en lo macro podemos colocar una investigación que se haya desarrollado en España, por ejemplo. Fíjense, aquí cumplimos ese criterio, en Europa. Luego podemos colocar uno que se haya, bueno, este también es en Europa, podemos colocar uno que se haya hecho en Latinoamérica, fíjense, en Colombia. Luego podemos colocar uno que se haya hecho acá en Ecuador y otro que se haya hecho en cualquiera de nuestras provincias o localidades, ¿no? Y entonces ese es el criterio de lo macro, lo meso y lo micro. Es decir, lo internacional, lo latinoamericano y lo nacional o local, ¿no? Pero también podemos escoger el criterio cronológico, bien sea de manera creciente o decreciente. Toda vez que luego tenemos esos criterios, hemos seleccionado los antecedentes, hemos definido qué es un antecedente según autor, ponemos en evidencia nuestros criterios de selección, presentamos antecedente por antecedente con su autor, con el año entre paréntesis, el tema de investigación, la metodología que utilizó, el objetivo que pretendió en su investigación, su método, el resultado más relevante y la conclusión más significativa. Después que se hace esto, antecedente por antecedente, se debe además indicar y referir por qué hemos tomado ese antecedente, qué le ha aportado a nuestra investigación. ¿Lo hemos tomado como un referente de su metodología o lo hemos tomado como un referente de su epistemología, es decir, de su teoría? ¿Ya? Entonces, eso se debe desarrollar de esta manera, antecedente por antecedente, y luego presentar el marco referencial conceptual, que, como hemos dicho, a través del método deductivo, pues debe ser desde lo general a lo particular, es decir, primero